Hay un momento en la vida de ciertas personas en que todo se rompe. No de golpe, no con un estruendo, sino en silencio, en la intimidad de una habitación donde nadie puede verte llorar. Un momento en que el sueño que construiste durante años se desmorona y tienes que decidir si te quedas entre los escombros o si te levantas y empiezas desde cero. Para Salma Hayek ese momento ocurrió en la Ciudad de México, a finales de los años 80, en una industria que decía amarla pero que en realidad nunca supo qué hacer con ella. Y lo que pasó en ese momento, lo que Salma tuvo que enfrentar antes de empacar sus maletas y volar a Los Ángeles sin dinero, sin contactos y sin hablar inglés con fluidez, es la historia que nadie ha contado completa. Hasta hoy. Porque cuando piensas en Salma Hayek, piensas en Hollywood. Piensas en Frida, en la película que protagonizó y produjo y que le valió una nominación al Oscar. Piensas en su nombre en letras de oro en las marquesinas de los cines más importantes del mundo. Piensas en la mujer que se sentó frente a la Academia de Hollywood y les demostró que una mujer latina, morena, de Coatzacoalcos, Veracruz, podía llegar a lo más alto. Pero esa imagen de triunfo y de poder, tiene una cara oculta. Una cara que Salma ha protegido durante décadas con mucho cuidado. Porque antes de Hollywood hubo México. Y en México, Salma Hayek no era una estrella. Era una joven actriz que el sistema ignoraba, que los productores subestimaban, que los críticos descartaban y que la industria entera trataba como si fuera desechable. Y la pregunta que nadie se ha hecho en voz alta es esta: ¿por qué se fue? ¿Por qué una mujer que tenía una carrera en México, que tenía una telenovela exitosa, que tenía el reconocimiento del público mexicano, decidió abandonarlo todo y empezar desde cero en un país extranjero donde no conocía a nadie? La respuesta oficial es conocida. Salma dice que se fue porque quería más. Porque sus sueños eran más grandes que lo que México podía ofrecerle. Y eso es verdad, pero no es toda la verdad. Porque detrás de esa decisión hay una historia más oscura, más dolorosa, más humana. Una historia de rechazo sistemático, de puertas cerradas, de un sistema que castigaba a las mujeres que se atrevían a tener opinión propia, que se atrevían a decir no, que se atrevían a exigir respeto. Salma Valentina Hayek Jiménez nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz. Y desde el primer momento de su vida, Salma fue una contradicción. Su padre, Sami Hayek Domínguez, era un empresario próspero de origen libanés. Hombre de negocios, culto, viajado, con conexiones en varios países. Su madre, Diana Jiménez Medina, era una soprano de ópera, una mujer de una belleza extraordinaria, apasionada por el arte, por la música, por la cultura. Y Salma creció en esa mezcla, entre el mundo de los negocios y el mundo del arte, entre la disciplina de su padre y la sensibilidad de su madre, entre sus raíces libanesas y su alma veracruzana, completamente mexicana. Y desde pequeña Salma fue intensa. No había otra palabra para describirla. Intensa, apasionada, terca, con una energía que llenaba cualquier habitación en la que entrara. Su hermano Sammy Jr. lo ha contado en entrevistas. Salma de niña era imparable. Nunca se quedaba quieta, siempre tenía un proyecto, siempre tenía un plan, siempre quería ser el centro de atención, no por vanidad, sino porque genuinamente sentía que tenía algo que decir, algo que mostrar, algo que dar. Y esa intensidad, esa necesidad de expresarse, la llevó desde muy joven hacia la actuación. Pero Coatzacoalcos no era Ciudad de México. Y los sueños de una niña en Veracruz tenían un techo muy bajo en aquella época. Coatzacoalcos en los años 70 era una ciudad en ebullición. El boom petrolero había transformado esa pequeña ciudad portuaria del sur de Veracruz en un centro económico importante, lleno de trabajadores, de familias que llegaban de todo el país buscando oportunidades. De dinero que circulaba y de una energía particular, una mezcla de provincia y modernidad que hacía de Coatzacoalcos un lugar extraño, vibrante y contradictorio al mismo tiempo. Y en ese contexto, la familia Hayek era una familia privilegiada. No de manera ostentosa, no de manera que generara resentimientos, sino privilegiada en el sentido real de la palabra. Tenían acceso a cosas que la mayoría de las familias mexicanas de provincia no tenían. Viajes, libros, música, teatro, conversaciones de mesa que iban más allá de la telenovela del momento. Y Salma absorbía todo eso como esponja. Desde los 5 años acompañaba a su madre a funciones de ópera, a conciertos, a representaciones teatrales. Y mientras otros niños se aburrían y pedían irse, Salma se quedaba con los ojos abiertos, completamente hipnotizada por lo que ocurría en el escenario.
Algo en ella reconocía ese mundo como suyo. No como algo ajeno que admiraba desde lejos, sino como algo que le pertenecía, como un idioma que ya hablaba sin haberlo aprendido formalmente. Su madre Diana lo notó desde muy pronto. En una entrevista que dio en 2003 para una revista mexicana, Diana Jiménez recordó que Salma a los 6 años ya imitaba a las cantantes de ópera que veía actuar. No los sonidos exactamente, sino los gestos, las expresiones, la manera en que una cantante usaba todo su cuerpo para transmitir una emoción. Y Diana pensó que su hija tenía algo especial, ese algo que no se enseña en ninguna escuela y que o se nace con él o no se tiene. Salma lo tenía. Lo tenía de manera natural, sin esfuerzo, como si fuera simplemente parte de quien era. Pero el padre de Salma, Sami Hayek, tenía otras ideas. No porque fuera un hombre cerrado ni porque no apreciara el arte. Todo lo contrario. Sami era un hombre culto que amaba la música y el teatro. Pero Sami era también un hombre práctico, un empresario que entendía cómo funcionaba el mundo real, y el mundo real en México en los años 70 no era amable con las mujeres que querían dedicarse a la actuación. El mundo real les ofrecía telenovelas si eran muy bonitas, papeles secundarios si tenían talento, y olvidos si no tenían los contactos correctos. Y Sami quería más para su hija. Quería que Salma tuviera una carrera sólida, una vida estable, un futuro que no dependiera del capricho de un productor o de si esa temporada los directores preferían rubias o morenas. Entonces Salma creció en esa tensión. Entre la madre que le decía que su talento era extraordinario y que debía perseguirlo, y el padre que le decía que el talento sin estructura era solo un sueño bonito. Y esa tensión, lejos de paralizarla, la fortaleció. Porque Salma aprendió muy joven que si quería algo, tenía que pelear por ello. Que nadie se lo iba a regalar. Que el mundo no estaba diseñado para facilitarle las cosas. Y esa lección, aprendida en la mesa familiar de una casa en Coatzacoalcos, fue quizás la más importante de su vida. Más importante que cualquier clase de actuación, más importante que cualquier contacto en la industria, más importante que cualquier oportunidad que se le presentó después. Porque cuando todo se derrumbó en México, cuando la industria le cerró las puertas y cuando el sistema le demostró que no la quería tal como era, Salma no se quebró. Se acordó de esa lección. Y peleó. Pero antes de llegar a ese punto, antes de la caída, hubo un ascenso. Un ascenso brillante, veloz, que hizo pensar a todos, incluida la propia Salma, que el camino iba a ser más sencillo de lo que resultó ser. En 1981, cuando Salma tenía 14 años, su padre tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida de maneras que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento. Sami Hayek inscribió a su hija en el Colegio del Tepeyac, una institución religiosa de élite en la Ciudad de México. La idea era darle a Salma la mejor educación posible, alejarla un poco de sus fantasías de actriz y encaminarla hacia algo más concreto, más seguro. Lo que Sami no calculó fue que mandar a Salma a la Ciudad de México era exactamente lo contrario de alejarla del mundo del espectáculo. Era ponerla en el centro de ese mundo. Porque la Ciudad de México en los años 80 era el corazón absoluto de la industria del entretenimiento latinoamericano. Televisa dominaba no solo México sino gran parte de América Latina. Las telenovelas mexicanas se veían en Argentina, en Venezuela, en España, en Miami. Los actores mexicanos eran las estrellas más reconocidas del continente. Y todo ese universo giraba en torno a un puñado de estudios, de productores, de decisiones que se tomaban en oficinas de San Ángel y de Tlalpan. Y Salma, estudiando en el Tepeyac, viviendo en una Ciudad de México que la fascinaba y la aterraba a partes iguales, empezó a orbitar ese universo desde lejos, todavía como espectadora, todavía como admiradora. Pero cada vez más cerca. En el Colegio del Tepeyac, Salma destacó desde el principio. No necesariamente en lo académico, aunque era inteligente y curiosa, sino en todo lo que tuviera que ver con la expresión. En las obras de teatro del colegio, Salma siempre conseguía el papel principal. No porque los maestros la favorecieran, sino porque cuando Salma subía al escenario algo cambiaba en la sala. La gente dejaba de pensar en otra cosa. Había algo en su presencia, en la manera en que ocupaba el espacio, que hacía que los ojos se fueran hacia ella de manera natural, instintiva, sin que ella tuviera que hacer nada extraordinario para lograrlo. Sus compañeras de colegio lo recuerdan así. Una de ellas, en una entrevista publicada en 2002 por la revista Quién, dijo que Salma en el escenario era completamente diferente a Salma en el salón de clases.
En el salón era una chica normal, bromista, un poco dispersa, que se reía mucho y que no parecía tomarse demasiado en serio. Pero en el escenario era otra persona. Era alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo, que controlaba cada gesto, cada pausa, cada mirada. Y eso a los 14, 15 años era algo que no se veía todos los días. Y fue en esos años de colegio cuando Salma tomó la decisión. La decisión real, la definitiva, la que no tenía marcha atrás. No fue una decisión dramática ni un momento de iluminación repentina. Fue algo más silencioso, más profundo. Fue la certeza, que llegó un día cualquiera en medio de un ensayo de una obra escolar, de que esto era lo que iba a hacer con su vida. Que no había otra opción porque no había otra cosa en el mundo que la hiciera sentir tan completamente ella misma como estar en un escenario contando una historia. Y con esa certeza, Salma terminó el bachillerato y tomó una decisión que volvió a sorprender a su padre. En lugar de inscribirse en una carrera universitaria convencional, Salma se inscribió en la Universidad Iberoamericana para estudiar Relaciones Internacionales. Una carrera académicamente seria, que tranquilizó momentáneamente a Sami Hayek. Pero Salma no estaba en la Iberoamericana para estudiar Relaciones Internacionales. Estaba ahí para estar en la Ciudad de México, para seguir cerca de ese mundo que la llamaba, para buscar su oportunidad. Y la oportunidad llegó antes de lo que nadie esperaba. En 1988, Salma Hayek tenía 21 años y una determinación que pocas personas en la industria del entretenimiento mexicano habían visto en alguien tan joven. Había dejado la universidad sin terminar la carrera, una decisión que le costó discusiones serias con su padre, y se había lanzado de lleno a buscar trabajo como actriz. Tocó puertas en agencias de modelos, se presentó a castings, buscó contactos a través de conocidos, hizo todo lo que una joven actriz sin nombre y sin padrinos podía hacer en una industria que funcionaba. Entonces como ahora, en gran medida a través de relaciones personales y favores. Y en ese proceso de búsqueda, Salma descubrió algo que nadie le había dicho claramente antes. Descubrió que el talento no era suficiente. Que en la industria del entretenimiento mexicano de finales de los años 80, el talento era apenas la entrada mínima, el boleto básico que te permitía estar en la conversación. Pero la conversación real, la que decidía quién llegaba y quién no, ocurría en otro nivel. Un nivel donde importaban las conexiones, el apellido, la disposición a aceptar las reglas del juego tal como eran, sin cuestionarlas, sin pedir explicaciones, sin exigir que fueran diferentes. Y Salma no era buena para eso. No porque fuera ingenua, sino porque era orgullosa. Tenía un sentido muy claro de lo que estaba dispuesta a hacer y de lo que no, y ese sentido no siempre coincidía con lo que la industria esperaba de las mujeres jóvenes que querían entrar. Esa tensión, entre lo que Salma era y lo que el sistema quería que fuera, fue el hilo que recorrió toda su experiencia en México. El hilo que eventualmente se rompió. Pero antes de la ruptura hubo el éxito. Porque en 1988, después de meses de búsqueda, Salma consiguió su primera oportunidad real. Fue seleccionada para participar en la telenovela Una Nueva Mañana, producida por Televisa. Un papel pequeño, secundario, sin mucho peso dramático. Pero suficiente para que su cara apareciera en pantalla y para que algunos productores empezaran a notar que había algo en esa joven actriz de Veracruz que valía la pena observar con más atención. Y lo que notaron fue exactamente lo que sus compañeras de colegio habían notado años antes en los ensayos del Tepeyac. Que cuando Salma estaba en el cuadro, cuando la cámara la encontraba, algo cambiaba. No era solo la belleza, aunque Salma era indudablemente hermosa. Era algo más difícil de definir, esa cualidad que los directores llaman presencia y que no tiene una explicación técnica satisfactoria. Simplemente hay personas que la cámara ama de una manera especial, y Salma era una de esas personas. El productor que se dio cuenta de esto con mayor claridad fue Juan Osorio, uno de los productores más importantes de Televisa en esa época. Osorio vio a Salma en Una Nueva Mañana y decidió que quería trabajar con ella en algo más grande. Y en 1989 le ofreció el papel protagónico en Teresa. Una telenovela que contaba la historia de una joven ambiciosa de origen humilde que usaba su belleza y su inteligencia para ascender socialmente a cualquier costo. Un papel complejo, con muchas capas, que requería de una actriz capaz de hacer simpática a un personaje que en el fondo era profundamente manipulador. Y Salma lo hizo. Lo hizo de una manera que nadie en Televisa esperaba completamente. Teresa se convirtió en un fenómeno. No es una exageración.
La telenovela se transmitió en 1989 y desde los primeros capítulos generó una respuesta del público que sorprendió incluso a los productores más experimentados de Televisa. El personaje de Teresa, esa joven calculadora y ambiciosa que amaba el dinero más que a las personas, conectó con el público mexicano de una manera visceral, intensa, que iba más allá de la simpatía o el rechazo. La gente odiaba a Teresa y no podía dejar de verla. Y eso, en la lógica de las telenovelas, era exactamente el objetivo. Pero lo que hizo que Teresa fuera más que una telenovela exitosa fue Salma. Porque Salma no interpretó a Teresa como una villana unidimensional. La interpretó como una mujer real, con contradicciones reales, con momentos de vulnerabilidad genuina que aparecían en los lugares más inesperados y que hacían que el público, a pesar de todo, no pudiera odiarla completamente. Salma encontró la humanidad en Teresa cuando nadie más la había visto en el guión, y eso elevó la telenovela a un nivel que no tenía precedente en la carrera de ninguno de los que trabajaron en ella. De la noche a la mañana, Salma Hayek se convirtió en la actriz más popular de México. Su cara estaba en todas las revistas, su nombre en todos los titulares, su imagen en los pósters que se vendían en los puestos de periódicos de toda la República. Las marcas querían su imagen para sus anuncios, los programas de entretenimiento peleaban por tenerla como invitada, los fotógrafos la perseguían a todas partes. A los 23 años, Salma Hayek era una estrella. Una estrella real, de las que no se fabrican en un laboratorio sino que emergen de algo auténtico que el público reconoce instintivamente. Y en ese momento, en ese punto de máximo esplendor dentro de la industria mexicana, comenzaron los problemas. Porque el éxito en Televisa no era gratis. Nunca lo había sido. El éxito en Televisa venía con condiciones, con expectativas, con una serie de reglas no escritas que todos en la industria conocían pero que nadie ponía en papel. Y una de esas reglas era que las actrices exitosas debían ser manejables. Debían aceptar los proyectos que se les asignaban sin cuestionarlos demasiado. Debían mantener una imagen pública que fuera compatible con los intereses de la empresa. Debían, en resumen, ser agradecidas y obedientes. Salma no era ninguna de esas cosas. Salma era agradecida, sí, en el sentido genuino de la palabra. Sabía que Televisa le había dado una oportunidad y no lo olvidaba. Pero no era obediente. No en el sentido que la industria esperaba. Porque Salma tenía ideas propias sobre los proyectos en los que quería participar, sobre los personajes que quería interpretar, sobre la dirección que quería darle a su carrera. Y cuando esas ideas chocaban con lo que Televisa quería para ella, Salma no se callaba. Preguntaba, cuestionaba, proponía alternativas. Y eso, en el sistema de Televisa de finales de los años 80, era un problema serio. Fue el inicio de una fricción que crecería durante los años siguientes hasta volverse insostenible. El año 1990 fue el año en que Salma Hayek entendió completamente el precio del éxito dentro del sistema de Televisa. Teresa había terminado y Salma era la actriz del momento, la más solicitada, la más comentada. Pero también era la actriz que más dolores de cabeza le daba a los productores. No porque fuera impuntual o poco profesional, todo lo contrario. Salma era conocida en los foros de grabación por ser de las primeras en llegar y de las últimas en irse, por saberse sus líneas a la perfección, por proponer ideas durante las grabaciones que frecuentemente mejoraban lo que el guión original planteaba. El problema de Salma no era profesional. Era de actitud. O más precisamente, era que Salma tenía actitud, en un ambiente donde se esperaba que las actrices no la tuvieran. Los testimonios de personas que trabajaron con ella en esa época son consistentes en este punto. En una entrevista publicada años después, un director que prefirió no ser identificado describió a Salma como una actriz extraordinaria que hacía el trabajo de los directores más difícil no porque fuera difícil de dirigir sino porque constantemente cuestionaba las decisiones. ¿Por qué mi personaje reacciona así en esta escena? ¿Por qué no podemos explorar esta otra posibilidad? ¿Por qué el guión dice esto si dramáticamente tendría más sentido aquello? Preguntas legítimas, preguntas que cualquier actor serio debería hacerse. Pero preguntas que en el contexto de Televisa, donde los tiempos de producción eran ajustados y donde la jerarquía era sagrada, generaban resistencia e irritación entre quienes tomaban las decisiones. Y los que tomaban las decisiones en Televisa eran en su abrumadora mayoría hombres. Hombres de una generación que había construido sus carreras en un sistema donde el talento de las actrices era un recurso a ser administrado, no una voz a ser escuchada.
Y frente a esos hombres, Salma representaba algo incómodo. Era demasiado segura de sí misma, demasiado clara en sus opiniones, demasiado poco dispuesta a sonreír y a sentir cuando por dentro pensaba que algo estaba mal. Hubo un episodio concreto que varios testimonios coinciden en señalar como un punto de inflexión. Ocurrió durante las negociaciones para un proyecto que Televisa quería desarrollar después de Teresa. La empresa tenía en mente una telenovela nueva donde Salma sería nuevamente la protagonista, pero el personaje era completamente opuesto a Teresa. Era una joven sumisa, romántica, sin carácter propio, cuya historia giraba enteramente en torno al amor de un hombre. El tipo de personaje que Televisa producía por docenas porque funcionaba con ciertos segmentos del público. Salma leyó el guión y dijo que no. No de manera dramática, no con un portazo. Simplemente dijo que ese personaje no le interesaba, que después de Teresa quería algo que le permitiera seguir creciendo como actriz, que ese guión no se lo permitía y que prefería esperar a que hubiera otro proyecto. Y esa negativa, perfectamente razonable desde cualquier perspectiva artística, fue recibida en las oficinas de Televisa como una declaración de guerra. Porque nadie le decía no a Televisa. No en esa época. No si quería seguir trabajando. Las consecuencias de ese no llegaron de manera gradual pero implacable. No fue un castigo inmediato, visible, declarado. Televisa no funcionaba así. El sistema era más sutil, más sofisticado en su crueldad. Lo que ocurrió fue que los proyectos dejaron de llegar. Las llamadas de los productores se espaciaron. Las invitaciones a los programas de entretenimiento se volvieron menos frecuentes. Y cuando Salma llamaba para preguntar, para saber qué estaba pasando, recibía respuestas vagas, evasivas, promesas de que pronto habría algo, de que estaban trabajando en un proyecto perfecto para ella. De que solo era cuestión de tiempo. Pero el tiempo pasaba y no había proyecto. Y Salma empezó a entender que lo que estaba ocurriendo no era una pausa natural en su carrera sino algo deliberado. Alguien, en algún nivel de las jerarquías de Televisa, había decidido que Salma Hayek necesitaba aprender una lección. Que necesitaba entender cómo funcionaba el sistema. Que necesitaba experimentar en carne propia lo que le ocurría a las actrices que se creían más importantes que la empresa que las había hecho famosas. Este tipo de práctica no era nueva ni exclusiva de Salma. Era un mecanismo de control que Televisa había utilizado durante décadas con actores y actrices que se salían de la línea. El sistema era simple y brutal. Si eras dócil y aceptabas las condiciones que te imponían, trabajabas sin parar y te convertías en estrella. Si cuestionabas, si pedías más, si decías no en el momento equivocado, el trabajo desaparecía. No te despedían formalmente. Simplemente dejabas de existir para los productores. Y sin trabajo en Televisa en el México de esa época, prácticamente no existías en la industria del entretenimiento. Salma lo vivió durante casi 2 años. De 1990 a 1991, la actriz más popular de México después del fenómeno de Teresa encontró que su teléfono ya no sonaba con la misma frecuencia. Que los castings a los que se presentaba terminaban con la promesa de que la llamarían y esa llamada nunca llegaba. Que su nombre había dejado de aparecer en las columnas de espectáculos que antes la mencionaban en cada entrega. Era como si la industria hubiera decidido colectivamente ignorarla, hacerla invisible, demostrarle que sin el respaldo del sistema, una actriz, incluso una actriz con su talento y su popularidad, era absolutamente prescindible. Y Salma lo pasó mal. Muy mal. No en términos económicos, porque venía de una familia que podía sostenerla si era necesario. Lo pasó mal en el nivel que más le dolía, el nivel de su identidad. Porque Salma había construido su sentido de sí misma alrededor de su vocación como actriz. No actuar no era solo no trabajar. Era no ser. Era estar suspendida en un limbo donde la persona que sabía que podía ser estaba bloqueada, silenciada, guardada en una caja que otros habían cerrado con llave. Y en ese limbo, Salma empezó a pensar en alternativas. Empezó a mirar hacia afuera. Hacia el norte. Hacia Hollywood. La idea de Hollywood no llegó a Salma como un plan elaborado ni como una decisión estratégica. Llegó de la manera en que llegan las ideas más importantes, casi sin que uno se dé cuenta, acumulándose lentamente en el fondo de la mente hasta que un día está ahí, clara y completa. Como si siempre hubiera estado esperando ser reconocida. El detonador concreto fue una película. En 1991, Salma vio por primera vez trabajar a una actriz que cambió su manera de entender lo que era posible.
No fue una actriz mexicana. Fue una actriz italiana. Fue Sofía Loren, en una retrospectiva de su trabajo que pasaron en un cine de la colonia Polanco. Y Salma, sentada en esa sala oscura, viendo a Sofía Loren en la pantalla, tuvo una revelación. Porque Sofía Loren era todo lo que el sistema mexicano le había dicho a Salma que no podía ser. Era morena, era latina, era de un país que no era el centro del poder cinematográfico mundial y sin embargo había llegado a lo más alto. Había ganado un Oscar. Había trabajado con los directores más importantes del mundo. Había hecho una carrera internacional en sus propios términos, sin renunciar a quien era, sin blanquear su imagen, sin volverse a alguien diferente para encajar en los moldes que otros le imponían. Y Salma salió de ese cine con algo que no había sentido en mucho tiempo. Salió con esperanza. No la esperanza vaga y frágil que había mantenido durante los meses difíciles de silencio e invisibilidad. Sino una esperanza concreta, con dirección, con un destino específico. Si Sofía Loren había podido hacerlo, ella también podía. No de la misma manera, no en el mismo contexto, pero el principio era el mismo. El talento verdadero no tenía fronteras si uno estaba dispuesto a buscar el lugar donde ese talento fuera reconocido. Y el lugar donde Salma creía que su talento podría ser reconocido no era México. Era Los Ángeles. Comenzó a estudiar inglés con una intensidad nueva. No el inglés escolar que había aprendido en el Tepeyac, sino inglés de verdad, inglés funcional, inglés que le permitiera comunicarse, negociar, actuar. Tomó clases todos los días durante meses. Se obsesionó con el idioma de la misma manera en que se había obsesionado con el personaje de Teresa, encontrando en cada conversación, en cada clase, en cada película americana que veía con subtítulos, una pieza del rompecabezas que estaba armando. Y paralelamente, empezó a hacer contactos. A través de personas conocidas de su padre en el mundo de los negocios internacionales, a través de actores y directores mexicanos que habían intentado dar el salto. A través de cualquier hilo que pudiera jalarle hacia ese otro mundo. No era un proceso rápido ni glamoroso. Era lento, frustrante, lleno de callejones sin salida y de promesas que no se concretaban. Pero Salma seguía. Porque tenía algo que el sistema mexicano no había podido quitarle en todos esos meses de invisibilidad. Tenía claridad. Sabía exactamente lo que quería y estaba dispuesta a pagar el precio de conseguirlo. Lo que no sabía era cuán alto iba a ser ese precio. En 1991, Salma tomó la decisión final. Se iría a Los Ángeles. No como vacaciones, no como exploración, sino de manera definitiva. Dejaría México, dejaría la industria que la había formado y también la había lastimado, dejaría la comodidad relativa de un hombre conocido y de una familia que podía sostenerla. Y empezaría desde cero en una ciudad donde nadie sabía quién era ella. Donde ser la actriz más popular de una telenovela mexicana era, en el mejor de los casos, una curiosidad menor. La conversación con su padre fue difícil. Sammy Hayek no era un hombre que se opusiera a las ambiciones de su hija por principio. Había visto demasiado del mundo para creer que los sueños grandes eran una ingenuidad. Pero también había visto suficiente para saber que Los Ángeles no era un lugar amable con los que llegaban sin red de seguridad, sin contactos sólidos, sin un plan concreto. Y la pregunta que le hizo a Salma fue directa. ¿Qué tienes allá que no tengas aquí? Y Salma le respondió con la misma directness. Lo que tengo allá es la posibilidad de ser lo que soy sin que nadie me diga que no encajo. Esa respuesta lo dijo todo. No era solo ambición profesional lo que empujaba a Salma hacia Hollywood. Era algo más fundamental. Era la necesidad de encontrar un espacio donde su manera de ser, su intensidad, su seguridad en sí misma, su resistencia a encajar en moldes ajenos, no fuera un problema sino un activo. Donde lo que el sistema mexicano había tratado como un defecto fuera reconocido como una fortaleza. Salma llegó a Los Ángeles en 1991 con un inglés imperfecto, con algunos ahorros. Con un contacto que resultó ser menos útil de lo que parecía y con esa determinación que era su característica más constante. Se instaló en un pequeño departamento, se inscribió en clases de actuación con Stella Adler, una de las maestras de actuación más respetadas de Hollywood. Y comenzó el proceso que conocen todos los que han intentado entrar en la industria desde afuera. El proceso de presentarse, de ser ignorada, de volver a presentarse, de recibir un no, de volver a intentarlo. Las clases con Stella Adler fueron una revelación. No porque Salma no supiera actuar, evidentemente sabía.
sino porque el método de Adler le dio un lenguaje técnico para algo que hasta entonces había hecho de manera intuitiva. Le enseñó a diseccionar un personaje desde adentro, a construir una vida interior para cada papel que interpretara, a encontrar la verdad emocional de una escena antes de preocuparse por la técnica externa. Y Salma, que siempre había actuado desde las entrañas, desde ese lugar de intensidad que la hacía diferente, encontró en las enseñanzas de Adler una estructura que potenciaba lo que ya tenía. Pero las clases no pagaban el alquiler. Y Los Ángeles era una ciudad cara. Y los castings no llegaban solos. Los primeros años de Salma en Los Ángeles fueron duros de una manera que pocas veces se cuenta en las entrevistas brillantes que dio cuando ya era famosa. No fueron duros en el sentido de la pobreza extrema, Salma tenía el respaldo económico de su familia si lo necesitaba y no dudaba en pedirlo. Fueron duros en el sentido emocional, en el sentido de la identidad. Porque en Los Ángeles, Salma se enfrentó a un obstáculo que no había anticipado completamente. No era solo la barrera del idioma, aunque eso era real y significativo. Era la barrera de la percepción. En Hollywood de principios de los años 90, las actrices latinas tenían un lugar muy definido y muy limitado. Podían ser la novia exótica, la sirvienta con acento gracioso, la villana sensual, el personaje secundario que añadía color local a la historia de los protagonistas que invariablemente eran blancos y anglosajones. No había espacio para una actriz latina como protagonista de una historia que no fuera explícitamente sobre ser latina. No había espacio para una mujer como Salma en el centro de la pantalla, siendo simplemente una persona compleja con una historia que valía la pena contar independientemente de su origen. Y Salma lo entendió rápidamente. Entendió que en Hollywood enfrentaba una versión diferente del mismo problema que había enfrentado en Televisa. En Televisa, el problema era que era demasiado para el molde que querían imponerle. En Hollywood, el problema era que no encajaba en el molde que tenían reservado para las latinas. En ambos casos, el sistema quería reducirla, simplificarla, meterla en una caja más pequeña que ella. Y Salma tomó la misma decisión que había tomado en México. Negarse a entrar en la caja. En lugar de aceptar los papeles pequeños y estereotipados que se le ofrecían, Salma buscó activamente proyectos diferentes. Estudió el mercado, identificó directores que tenían reputación de trabajar con personajes femeninos complejos, buscó guiones que le interesaran artísticamente aunque fueran proyectos independientes y pequeños. Y empezó a construir relaciones con personas de la industria que compartían su visión de lo que el cine podía ser. Fue en ese proceso donde conoció a Robert Rodríguez, el director tejano de ascendencia mexicana que estaba construyendo su propia carrera fuera de los canales convencionales de Hollywood. Rodríguez y Salma se reconocieron mutuamente desde el primer encuentro como personas que estaban jugando el mismo juego pero con sus propias reglas. Y esa conexión fue el primer escalón real de la carrera de Salma en Hollywood. La película Desperado, en 1995, fue el momento en que el público americano vio por primera vez a Salma Hayek en la pantalla grande y no pudo olvidarla. Pero entre 1991 y 1995 hubo 4 años. 4 años de trabajo invisible, de castings fallidos, de puertas cerradas, de momentos de duda que Salma nunca describe en detalle pero que estuvieron ahí. 4 años que forjaron la versión de Salma que llegó a Desperado lista para todo. Desperado cambió todo. No de la noche a la mañana, no con la inmediatez que los cuentos de éxito suelen sugerir, pero cambió todo. La película, dirigida por Robert Rodríguez y protagonizada por Antonio Banderas con Salma en el papel femenino principal. Fue un éxito comercial y de crítica que puso el nombre de Salma Hayek en los radares de Hollywood de una manera que no podía ignorarse. Porque lo que la audiencia vio en Carmen, el personaje que Salma interpretaba, no era el estereotipo de la latina que Hollywood llevaba décadas reproduciendo. Era una mujer con fuerza, con presencia, con una dignidad que no pedía permiso y que llenaba la pantalla con una naturalidad que hacía que todo lo demás a su alrededor pareciera menor. Los críticos lo notaron. Las audiencias lo notaron. Y lo más importante, los productores lo notaron. Porque en Hollywood los productores son, en última instancia, los que deciden qué historias se cuentan y quién las cuenta. Y después de Desperado varios productores importantes empezaron a ver en Salma Hayek no solo a una actriz atractiva con acento sino a alguien con el potencial de ser algo más grande. Algo que la industria no había visto antes. Una estrella latina de primera categoría en el mercado anglosajón. Pero el camino de Desperado a Frida, la película que consolidó definitivamente su carrera, no fue directo ni sencillo.
Entre 1995 y 2002 hubo 7 años de trabajo intenso, de proyectos que funcionaron y de proyectos que no. De negociaciones difíciles y de batallas que Salma tuvo que dar en Hollywood del mismo modo en que las había dado en México. Porque el sistema de Hollywood tenía sus propias versiones de los mismos problemas que había enfrentado en Televisa. La tendencia a reducir a las actrices latinas a ciertos roles. La resistencia a verlas en posiciones de control creativo. La sorpresa, a veces genuina, a veces condescendiente, cuando una mujer latina llegaba a una reunión con ideas propias sobre un proyecto y con la determinación de defenderlas. Y Frida fue exactamente esa batalla. La idea de hacer una película sobre Frida Kahlo, la pintora mexicana cuya vida era un universo de intensidad emocional, política y artística, había estado en la mente de Salma desde los primeros años en Los Ángeles. No solo como un proyecto cinematográfico interesante, sino como algo personal, como la historia que sentía que necesitaba contar porque era en algún nivel también su propia historia. La historia de una mujer que no encajaba en ningún molde, que fue incomprendida y subestimada por el sistema de su tiempo, y que a pesar de todo creó algo extraordinario que el mundo eventualmente tuvo que reconocer. Salma pasó años desarrollando el proyecto de Frida. Años buscando financiamiento, convenciendo a estudios, negociando derechos, construyendo el equipo creativo. Y durante esos años enfrentó resistencia en todos los niveles. Nadie creía que una película sobre una pintora mexicana del siglo XX, dirigida artísticamente por una actriz latina, pudiera funcionar en el mercado internacional. Era demasiado específica, demasiado cultural, demasiado difícil de vender. Pero Salma siguió. Como siempre había seguido. La historia de cómo Frida llegó a existir es en sí misma una película. Una película sobre la voluntad de una mujer que se negó a aceptar que su visión era imposible, que siguió empujando cuando todos le decían que parara, que encontró la manera de convertir cada obstáculo en un escalón. Y esa historia tiene un capítulo oscuro que Salma contó públicamente muchos años después, con una valentía que sacudió a Hollywood y que retroiluminó toda su trayectoria con una luz diferente, más compleja, más dolorosa y más admirable al mismo tiempo. En 2017, en el contexto del movimiento que cambió la conversación pública sobre el abuso de poder en la industria del entretenimiento, Salma Hayek publicó un artículo en el New York Times donde contó su experiencia con el productor Harvey Weinstein durante el proceso de producción de Frida. El artículo fue devastador en su honestidad. Salma describió años de presiones, de demandas inapropiadas rechazadas, de amenazas veladas y directas. De un hombre que usó su enorme poder dentro de la industria para intentar controlar y humillar a una actriz que tenía la osadía de querer producir su propia película. Lo que Salma contó en ese artículo no era solo la historia de Harvey Weinstein. Era también, aunque ella no lo dijera explícitamente de esa manera, la historia de todos los años anteriores. Porque lo que Weinstein intentó hacer con Salma en Hollywood era una versión amplificada, más brutal, de lo que el sistema mexicano había intentado hacer con ella en México. Reducirla. Controlarla. Hacerle sentir que sin el beneplácito del poder establecido ella no era nada, que su talento y su visión no valían nada, que la única manera de sobrevivir era doblegarse. Y Salma no se doblegó. Ni en México ni en Hollywood. Y ese es el hilo central de toda su historia, el hilo que conecta a la niña que hacía reír a la gente en Coatzacoalcos con la mujer que se paró frente a la Academia de Hollywood con una nominación al Oscar. La negativa constante, sostenida, a veces carísima en términos emocionales y profesionales, de volverse menos de lo que era para satisfacer las expectativas de sistemas que no estaban diseñados para alguien como ella. Pero hay algo en la historia de Salma y México que rara vez se menciona cuando se cuenta su trayectoria. Algo que ocurrió en los años previos a su partida y que ilumina con mayor precisión las razones reales por las que se fue. Algo que tiene que ver no solo con Televisa sino con la manera en que la sociedad mexicana de finales de los años 80 miraba a las mujeres que se atrevían a ser demasiado. Salma en México no era solo una actriz inconveniente para los productores. Era una mujer inconveniente para la época. Era demasiado segura, demasiado vocal, demasiado poco dispuesta a desaparecer discretamente en el fondo de las historias donde otros querían ponerla. Y eso generaba, además de la resistencia profesional ya descrita, un tipo particular de hostilidad que las mujeres de esa generación conocen bien y que rara vez tiene nombre en las conversaciones públicas. Hay testimonios de personas que trabajaron con Salma en México durante esos años que nunca han sido recogidos en ninguna biografía oficial, en ninguna entrevista de revista, en ningún documental.
Testimonios de directores de fotografía, de asistentes de producción, de compañeros de reparto que la vieron enfrentarse al sistema desde adentro y que recuerdan con claridad lo que eso le costó. Uno de esos testimonios pertenece a una mujer que trabajó como asistente de dirección en varias producciones de Televisa a finales de los años 80 y que pidió mantener su nombre en reserva. Esta mujer, que hoy tiene más de 60 años y que tuvo una carrera larga en la industria, recuerda a Salma como la actriz más talentosa con la que trabajó en esa época y también como la que lo tenía más difícil. No por falta de capacidad sino por exceso de ella. Porque Salma en un set era alguien que inevitablemente terminaba siendo la persona más preparada de la sala, la que había pensado más profundamente en el personaje, la que tenía las preguntas más incómodas para el director. Y eso en un ambiente donde la jerarquía del set era sagrada y donde las actrices se suponía que debían ejecutar y no cuestionar, creaba una tensión que a veces era productiva y a veces simplemente era destructiva. Lo que esta mujer recuerda con particular claridad es una conversación que escuchó casi por accidente durante un descanso de grabación. Una conversación entre dos productores, hombres de mediana edad con poder dentro de la empresa, que hablaban de Salma en términos que ella describe como profundamente despectivos. No sobre su trabajo, que ninguno de los dos podía criticar honestamente, sino sobre su actitud. Sobre el hecho de que se creía demasiado. Sobre que alguien necesitaba enseñarle su lugar. Sobre que una actriz con su origen, de provincia, sin apellido en la industria, sin los padrinos correctos, no tenía derecho a tener las opiniones que tenía. Esa conversación, dice esta mujer, resume perfectamente lo que Salma enfrentó en México. No era solo una resistencia institucional o una diferencia de visión artística. Era algo más primario, más visceral. Era el rechazo de un sistema que no podía tolerar que alguien que no debería tener poder lo tuviera. Que alguien que venía de donde Salma venía se comportara como si sus opiniones importaran tanto como las del productor de turno. Y Salma lo sabía. No podía no saberlo. Las señales eran demasiado claras, demasiado constantes, demasiado sistemáticas para ser ignoradas o malinterpretadas. Y esa conciencia de lo que el sistema pensaba de ella, de lo que estaba dispuesto a hacerle si seguía siendo quien era, fue en última instancia lo que la empujó hacia la puerta de salida. No fue una derrota. Es fundamental entenderlo así. Salma no se fue de México porque el sistema la venció. Se fue porque entendió que quedarse significaba o rendirse o gastar toda su energía en una batalla que nunca iba a poder ganar completamente dentro de ese sistema. Y había una tercera opción. Irse y buscar un sistema diferente. Uno que, con todas sus propias fallas y limitaciones, tuviera al menos la posibilidad de reconocer lo que ella era. Y eligió la tercera opción. Con todo lo que eso implicaba. Lo que México perdió cuando Salma Hayek tomó ese vuelo a Los Ángeles en 1991 es algo que la industria del entretenimiento mexicana tardó mucho tiempo en reconocer. Y que en algunos círculos todavía no ha reconocido completamente. Porque Salma no fue solo una actriz que se fue. Fue una manera de hacer las cosas que se fue. Una manera de entender el trabajo de actriz que incluía la preparación intensa, la participación activa en las decisiones creativas, la negativa a ser un instrumento pasivo en manos de otros. La insistencia en que el trabajo artístico tenía que nacer de un lugar de verdad y no de conveniencia comercial. Esa manera de trabajar, que en México fue recibida como un problema, en Hollywood eventualmente fue reconocida como lo que era. Un activo extraordinario. Porque la Salma que llegó a Los Ángeles con su inglés imperfecto y su determinación intacta no solo trajo su talento como actriz. Trajo también una visión de lo que podía hacer, de las historias que quería contar, de la actriz y productora que quería ser. Y esa visión, que México había rechazado, Hollywood eventualmente tuvo que reconocer porque los resultados eran demasiado evidentes para ignorarlos. Frida ganó 6 nominaciones al Oscar en 2003. Salma fue nominada como Mejor Actriz. La película ganó en las categorías de Mejor Música y Mejor Maquillaje. Fue un éxito crítico y comercial que demostró exactamente lo que Salma había argumentado durante años. Que una historia específicamente mexicana, contada desde adentro, con la profundidad y el respeto que merecía, podía resonar con audiencias de todo el mundo. Que la especificidad no era un obstáculo para la universalidad sino su condición. Y México, que había rechazado a Salma cuando era una actriz joven con demasiadas opiniones, celebró su éxito como si fuera propio. Como si el camino de Salma a ese Oscar hubiera sido apoyado y facilitado desde el principio. Como si los productores que la ignoraron,
los que la dejaron esperando llamadas que nunca llegaron, los que tuvieron esas conversaciones despectivas durante los descansos de grabación, fueran parte de la misma historia de triunfo que ahora todos querían reclamar. Esa contradicción no se le escapó a Salma. En varias entrevistas de esa época, dijo cosas que sonaban conciliadoras pero que, leídas con atención, tenían un filo muy preciso. Dijo que México siempre sería su casa. Dijo que Frida era un homenaje a la cultura mexicana. Dijo que estaba orgullosa de sus raíces. Todo verdad. Pero también dijo, en una entrevista que pocas personas recuerdan, que el éxito de Frida no habría sido posible si se hubiera quedado en México. Que para hacer esa película tuvo que salir. Que tuvo que construir el poder y los recursos en otro lugar para poder volver y contar esa historia. Esa frase es quizás la más honesta que Salma ha dicho sobre su relación con México y con lo que le hizo la industria mexicana. No es un reproche explícito, pero es un registro fiel de la verdad. Hay una última pieza de esta historia que raramente aparece en las versiones públicas de la trayectoria de Salma Hayek. Una pieza que tiene que ver no con lo que le pasó a ella sino con lo que su historia significó para las que vinieron después. Porque Salma no fue la última actriz mexicana con talento extraordinario que enfrentó las mismas resistencias del mismo sistema. Fue la primera en salir, en construir afuera lo que adentro no le dejaron construir, y en regresar con suficiente poder para contar la historia desde sus propios términos. Y ese acto, salir y regresar transformada, abrió algo. No de manera inmediata ni de manera perfecta. Porque los sistemas no cambian de un día para otro y la industria mexicana del entretenimiento tiene todavía muchas de las mismas dinámicas que tenía en 1991. Pero abrió algo en el imaginario de las mujeres jóvenes que venían detrás. La demostración concreta, visible, documentada en premios y taquillas y portadas de revistas internacionales, de que era posible negarse. De que era posible decir que no a los moldes que otros querían imponerte y encontrar otro camino. De que el talento, combinado con la determinación de no reducirte, podía llegar más lejos que la obediencia inteligente al sistema establecido. Salma nunca se presentó a sí misma como un modelo o como una pionera en el sentido estricto de la palabra. No es su estilo. Pero los hechos cuentan su propia historia independientemente de cómo los protagonistas quieran enmarcarla. Y los hechos dicen que Salma Hayek fue la primera actriz latina en ser nominada al Oscar como mejor actriz por una película que ella misma produjo. Que fue la primera mujer latina en construir una carrera de primera categoría en Hollywood no a pesar de su identidad sino a través de ella. Que demostró, en un momento en que nadie en Hollywood lo creía posible, que una historia mexicana podía competir en los más altos niveles de la industria cinematográfica mundial. Y todo eso comenzó en México. Comenzó en una industria que no supo qué hacer con ella. Comenzó en los momentos de silencio y de invisibilidad que el sistema le impuso cuando se atrevió a decir no. Comenzó en el dolor de sentir que el lugar donde había nacido y crecido y aprendido a soñar no tenía espacio para la versión completa de quien ella era. El secreto oscuro de Salma Hayek antes de Hollywood no es un escándalo. Es algo más profundo y más perturbador que un escándalo. Es la historia de un sistema que intentó hacer pequeña a una persona grande y fracasó. Es la historia de lo que ocurre cuando el talento y la determinación son más fuertes que las estructuras diseñadas para contenerlos. Y es, finalmente, la historia de lo que México perdió y lo que el mundo ganó cuando Salma Hayek decidió que su sueño era más grande que los límites que otros habían trazado para ella. Esa decisión cambió su vida. Pero también, aunque nadie lo planeara así, cambió algo más grande. Cambió lo que era posible imaginar para todas las que vinieron después con el mismo fuego y el mismo miedo y la misma negativa a encogerse. Y eso no tiene precio.